Bienvenidos al programa número de opiniones que a nadie le interesan. Hola, yo soy Alex y llegó la hora de hablar sobre cosas. Sean bienvenidos a un nuevo video donde hoy, sin duda, traigo un tema sumamente interesante. Y es que tiene un par de días que escuchando un podcast mientras lavo trastes, escuché la frase: no te estreses buscando contar una historia original, los griegos ya la escribieron. Ciertamente, esta frase se me hizo un poco curiosa y algo extraña, mientras pensaba que eso era imposible y que solo era uno de esos típicos dichos o frases que se dicen sobre los griegos. Pero la curiosidad me llevó a investigar un poquito más, llevándome a la noticia de que ese enunciado es algo cierto. Los griegos describieron todas las tramas posibles. Diciendo esto, alguien podría decirme que eso es algo falso y se podría decir que incluso imposible. Pero tengo un video que va de la mano con ese tema en mi canal, que te saldrá en la esquina por si gustas ir a verlo. El mencionado lo orienté un poco más a lo que es la estructura de El Camino del Héroe, de George Campbell, pecando de ignorancia sobre el tema que les estaré contando el día de hoy, las llamadas 36 situaciones dramáticas. Antes de meternos de lleno sobre el tema, y para rellenar un poco el video, porque si no sería muy corto, siento que es necesario darte un pequeño contexto sobre qué es y de dónde sale la idea de que solo existe un limitado número de tramas para las historias. Una situación dramática se puede explicar como la mínima unidad de expresión del argumento de una trama, la mínima expresión de una historia que se está contando. Puede decir que una historia está compuesta de diferentes situaciones dramáticas o argumentales. O en palabras más sencillas, son las diferentes tramas con las que una historia se podría contar. Conociendo esta información, tal vez te podría parecer algo impensable que toda la historia del mundo, las que están escritas, las que están escribiendo y las que escribirán, de alguna manera ya están escritas, en tan solo 36 enunciados. Pero si lo piensas detenidamente, no es nada descabellado, ya que la música sigue el mismo concepto. Las notas musicales existen y es muy difícil o imposible en toda la extensión de la palabra que alguien invente una nueva. Pero a pesar de ello, las combinaciones de estas sueltan un gran abanico de posibilidades que depende del músico o en nuestro caso del escritor de explotar. Las 36 situaciones argumentales fueron escritas por primera vez por un dramaturgo veneciano de nombre Carlos Gocci. Tristemente, aquella lista original se perdió con el paso del tiempo, incluso llevando a que gran número de escritores posteriores a Gocci negaran o dieran por falsa esta investigación, tachándola de una mera leyenda, dejándonos a creer que su creatividad estaba encerrado por un número tan limitado como 36. Muchos años más tarde, el escritor francés Georges Polti, curioso por el postulado dado por Gocci, se dedicó a estudiar de manera exhaustiva diferentes historias, tanto modernas como clásicas, con el único fin de contar estas situaciones, llegando a la misma conclusión que su antecesor. Solo se pueden contar 36 situaciones dramáticas, que se encargó de enlistar, nombrar y bautizar el conjunto de personajes que atravesarán por estas situaciones. Datos que te daré a continuación a la par de una breve explicación de cada una y un ejemplo por si quieres adentrarte más en este tema, pues puedas hacer uso de estos. En La Súplica es una historia donde se nos cuenta la travesía de tres personajes, el perseguidor, el implorante y la autoridad indecisa. Conjunto de personajes que nos contarán cómo el suplicante es perseguido por el perseguidor y cómo el primero le suplica a la figura indecisa que interceda en su sufrimiento, como el Mago 2. En El Rescate, el conjunto de personajes que aparecen en esta situación es el desdichado, alguien que amenaza y alguien que rescata. Este grupo de personajes nos narra cómo el desdichado es causante de un conflicto que el que amenaza busca solucionar a costa del primero, pero es detenido por aquel que rescata al desdichado de su destino, al igual que la historia de la primera película de Shrek. El crimen seguido de la venganza, en este solo hay dos personajes, el criminal y el que busca venganza, situación que su solo nombre es muy ilustrativa, pero nos narra cómo un crimen es cometido por el criminal y cómo aquel que busca venganza lo persigue para hacerlo pagar, al igual que casi todas las historias de origen de los vigilantes de los cómics, pero el primero que se me viene a la mente es The Punisher. La venganza de parientes sobre parientes
usa elementos en pugna con un pariente culpable, un pariente vengador, el recuerdo de la víctima y un pariente de ambos. Ellos nos narra una historia donde el pariente culpable hiera a la víctima y el pariente vengador busca que un castigo caiga sobre este. El ejemplo que se viene a la mente es El Rey León. La persecución nos cuenta la historia de alguien que huye y de alguien que lo persigue, y de cómo el segundo busca que el primero pague por alguna falta cometida. El ejemplo que se viene a la mente es la película Atrápame si puedes. En el desastre, derrota o desgracia irreparable es una situación donde hay una fuerza vencida y una fuerza vencedora. Nos quiere contar la historia de cómo por diferentes hechos o personajes la fuerza vencedora logra derrocar a la fuerza vencida, posicionándose a sí misma como la nueva fuerza regente, cambiando totalmente la hegemonía y estructura del mundo para los personajes que lo habitan. Un ejemplo de esto es el arco final del episodio 3 de Star Wars. En Víctima de la Crueldad o la Desgracia es una historia donde nos encontramos un desdichado, un amo y una desgracia. Este tipo de historias normalmente son moralejas infantiles donde la ingenuidad del desdichado lleva a que un amo le provoque una desgracia, como en el pasaje bíblico de Job. En la rebelión hay un conspirador que explota o lidera una revolución contra un tirano, por ejemplo Avatar, la leyenda de Aang. En la tentativa o empresa audaz, esta situación, en mi opinión, es llevar el viaje del héroe a la mínima expresión, ya que nos encontramos con un líder, un valiente, un objetivo y un adversario, donde el valiente, liderado por el líder, busca un objetivo, donde el adversario busca impedirlo. Más simple, ni la sopa. Y si hablamos del viaje del héroe, no podemos alejarnos del Señor de los Anillos. En el secuestro nos cuenta la historia con tres principales elementos: el secuestrador, el secuestrado y el guardia. El secuestrado detenido por el secuestrador, el primero rescatado por un guardia que acude a su auxilio. El ejemplo que se viene a la mente es la película Búsqueda Implacable. En El Enigma se nos narra la típica historia de las novelas de suspenso, o thrillers por su nombre más pomposo, debido a que nos narra un problema que tiene que ser resuelto por un investigador para darle un resultado a una autoridad, al igual que la película Seven. En el logro o consecución es una situación donde se busca crear un conflicto basándose en la lucha de un elemento que pide y de otro que se rehúsa a dar, dando con ello una pequeña competencia por parte del primer elemento para obtener lo deseado, al igual que en la historia de un matrimonio. En la enemistad u odio entre parientes, siento que el nombre de esta situación es muy explícito, ya que narra una relación basada en el odio entre parientes, normalmente un antagonista, no malo necesariamente, y otro que le corresponde al primero, como en el pasaje bíblico de Caín y Abel. En la rivalidad entre parientes, a pesar de que esta entrada suene muy similar a la anterior, es muy diferente gracias a la intensidad del conflicto, ya que mientras en el rubro anterior hacía referencia a una relación de puro odio que tenía como objetivo mostrar una cara muy oscura de la naturaleza humana, pero esta, la rivalidad entre parientes, tiene como objetivo mostrar dicha rivalidad y de cómo estos parientes compiten por algo, normalmente una herencia o el favor de algo. En el adulterio homicida es una situación que necesita de tres elementos para desarrollarse: una pareja de adúlteros y un tercero traicionado. Aquí se cuenta la historia de cómo el traicionado busca hacerse o busca venganza del infiel o de la pareja adúltera por completo, al igual que en la historia de Sansón y Dalila. En La Locura se narra la travesía de un loco en un descenso a esta condición, ya sea temporal o permanente, y cómo consecuentemente daña a una o varias víctimas. El ejemplo es el Joker. Es broma, el ejemplo es El Resplandor de Stanley Kubrick. En la imprevisión fatal, un imprudente a consecuencia de un error causa un daño a la víctima, como en la película Aftermath. En los crímenes involuntarios de amor, se busca contar una historia donde se hace uso de un amante que en su estado realiza actos para poder ganarse el favor de su enamorado, para al final encontrarse con una revelación sumamente intensa o dramática. Normalmente se usa el recurso de que ambos personajes son parientes. Obviamente la historia que todos estamos pensando es la historia de Edipo y su madre Yocasta. El matar a un pariente no conocido es la situación donde se desarrolla con un asesino que mata a una víctima que al momento no reconoce, pero termina siendo su familiar o alguna amistad. Igual volvemos a la historia de cuando Edipo mató a su padre Layo. En Sacrificarse por un ideal, la historia nos narra el sacrificio de un héroe, con el fin de un bien mayor, una idea que a criterio del mártir la hará bien a la sociedad. Aquí puedo citar el final de Code Geass. En el sacrificio por los allegados, a pesar de que esa situación pueda resultar sumamente similar a la anterior,
el fin del sacrificio es diferente, ya que nos narra cómo el héroe se sacrifica por el bien de un grupo de personas muy allegadas a él, como el arco final de Attack on Titan, que es un ejemplo perfecto para conocer esta situación. En el sacrificio por una pasión, aquí volvemos a tener a un enamorado, que en su desesperación llega a sacrificar a alguien o algo con el fin de obtener algo o alguien, o sea, el objeto de su deseo, pero que, a pesar del sacrificio, el objeto desaparece para siempre. Con esta descripción trágica se viene a la mente nuevamente el episodio 3 de Star Wars, con la relación de Anakin y Padme. En la necesidad de sacrificar a personas amadas, para esta situación necesitamos que el protagonista se vea orillado por las circunstancias o la necesidad a aceptar o ser parte del sacrificio de una persona amada. Una historia que se nos cuenta en una de las subtramas del arco de la ciudad de almas de Bleach, con la relación de Byakuya Kuchiki y Rukia. En la rivalidad entre superior e inferior se nos cuenta la rivalidad de dos personajes, normalmente alguien superior al otro, que comparten un mismo objetivo y comienzan una competencia con el fin de alcanzarlo, justo como en la primera película de Rocky. El adulterio, a pesar de que parece que está entrada a ser repetida, no lo es, ya que leyendo sobre esta llegué a la conclusión de que se podría considerar como la antesala del adulterio homicida, ya que en el mencionado se nos cuenta la venganza después del hecho, y en cambio el adulterio nos narra los hechos llevados a cabo durante el acto y cómo el traicionado se da cuenta. En Crímenes de Amor, aquí la historia se desarrolla con dos personajes, los amantes, donde de alguna manera su relación se vuelve, si bien no un asunto ilícito, aunque cabe la posibilidad, sí algo no bien visto ante los cánones y dogmas sociales. Un ejemplo de esta situación puede ser la película mexicana Los Crímenes del Padre Amaro. En el descubrimiento de la deshonra de la persona amada, se nos cuenta la historia donde un individuo realiza un acto deshonroso, pero busca encubrirlo para no someterse a un juicio con su familia, pero sus esfuerzos son en balde, ya que hay alguien quien descubre la deshonra y la ventila. En Amores Imposibles volvemos a pisar el terreno de los amantes, quienes ven su relación frustrada o interrumpida por un obstáculo difícil de sondear. Normalmente estos obstáculos son dilemas morales o sistemas de creencias, como diferencias culturales, raciales o de clases sociales. Un ejemplo claro de esto es la película mexicana Amarte Duele, pero si alguien se me quiere poner exquisito con este ejemplo, podemos también nombrar a Romeo y Julieta. En Un enemigo amado se nos cuenta la situación sobre un personaje que ama a alguien o algo considerado un enemigo por los individuos con los que convive, mientras existe otra persona que odia a este enemigo y hará todo lo posible para deshacerse de él, como en La Bella y la Bestia. En Ambición nos cuenta la travesía de alguien ambicioso, no necesariamente de una manera negativa, que busca hacerse de un objeto, persona o situación, para un adversario se entromete en esta tarea, como en El Diablo Viste la Moda. En el conflicto con Dios, el nombre es muy explícito, pero lo explicaré. Un mortal reta u ofende a un ser inmortal, obteniendo consecuencias graves, justo como en el mito de Prometeo al robar el fuego para los humanos. En Los celos equivocados se nos cuenta la historia donde un celoso, víctima de una provocación dada por el autor del error, tiene celos de alguien, quien a menudo no tiene conocimiento de estos. El celoso, con ayuda de un supuesto cómplice, busca acabar con la causa de estos celos, al igual que en Blancanieves. En Los juicios erróneos se nos cuenta la historia de un inocente que es acusado de un crimen por alguien que se equivocó, dejando al culpable sin castigo, como en El Conde de Montecristo. En Los remordimientos, un culpable se atormenta a sí mismo por el daño causado a una víctima hasta que se descarga frente a un interrogador que lo obliga o lo ayuda, sacándole la verdad, como la historia de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. En Reencontrar una persona perdida, hay un personaje que busca a un pariente perdido, encontrándolo gracias a sus esfuerzos o con la ayuda de algún poder mayor, como la historia de Telemaco buscando a su padre Odiseo. Y por último, en Pérdida de personas amadas, es una situación que nos narra cómo una persona incapaz de hacer algo al momento ve cómo un miembro de su familia, o toda su familia, es masacrada frente a sus ojos, al igual que el comienzo de Assassin's Creed 2. Estas son las 26 situaciones dramáticas que, si bien su existencia podría sonar como algo negativo, ya que, como lo comenté al principio, muchas personas consideran como una forma de burocratizar la creatividad, es todo lo contrario,
ya que exactamente le da más orden a la escritura creativa y hasta cierto punto la hace más digerible para aquellos que nos queremos dedicar a ella. Pero dime, ¿ya conocías estas situaciones? Si es así, por favor, deja más ejemplos en los comentarios sobre obras que creas pueden servir de ejemplo para darle rostro a todas estas. Y déjame recordarte que si el video te resultó de ayuda o te resultó interesante, te invitaría a que le des un like y te suscribas al canal para poder traer más contenido así. Pero bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias por escuchar. En la descripción te dejo mis redes sociales. Si no, en todos lados, y por todos lados me refiero a Twitter e Instagram, me puedes encontrar como Elju231. A la par, en la descripción te dejo el link al canal Studio Mezcli, donde semana con semana se estarán subiendo cortometrajes, series o podcasts, esperando que le des una oportunidad y le des un vistazo a todo este contenido totalmente gratis aquí en YouTube. También en la descripción, como siempre, encontrarás el link a mi último cuento, Ácida Agonía. Si no, lo puedes buscar en Blogger como cuento que escribo desde abajo de mi cama. Pero bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias por escuchar y hasta la siguiente semana.